una hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 20 de mayo. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806 y del grupo médico Hermanos Unidos, cuyas distintas especialidades estarán muy pronto al servicio del público en el centro comercial Propatria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Dos comentarios, queridos amigos, queridas amigas, antes de dar inicio a una interesante entrevista que vamos a estar realizando en esta tarde. En primer lugar, saludar a todos los trabajadores de la radio en Venezuela. Hoy, 20 de mayo, se celebra el Día de la Radio en Venezuela. Es una fecha muy particular porque se conmemora, se celebra la primera transmisión radial que hubo a comienzos del siglo pasado. Estamos hablando del siglo XX. De modo que a todos mis compañeros de la radiodifusión en sus distintos aspectos, en sus distintas disciplinas, un abrazo, mi salutación en esta importante fecha. Y un segundo comentario que quiero compartir con la audiencia es que debo celebrar también la excarcelación, la libertad de un número importante de presos políticos que todavía se encontraban tras las rejas. Muchos de ellos injustamente presos, tal vez todos, no sé si habrá alguno que haya podido cometer algún exceso, alguna infracción, pero en todo caso, las razones por las cuales estas personas hayan podido estar detenidas, estar sujetas de procedimientos judiciales, han sido saldadas ya por tantos años en prisión. El caso, por ejemplo, de los policías metropolitanos que estuvieron durante 23 largos años de su vida tras las rejas. Una cosa verdaderamente insólita. Yo comentaba precisamente ayer que recuerdo claramente, porque me correspondió cubrir ambos acontecimientos, el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y el segundo intento de golpe de Estado de 27 de noviembre de ese mismo año, 1992. En ambos casos hubo centenares de muertos, heridos, destrucción material, terror, sangre que rodó por las calles de distintas ciudades venezolanas. Bueno, y esas personas fueron excarceladas después de 2, 3 años apenas. ¿Por qué una persona tiene que estar 23 años tras las rejas por razones de orden político? De verdad que es absolutamente injusto que estas personas hayan permanecido tras las rejas durante tanto tiempo. Y yo he comentado en varias ocasiones el caso de Rodney Álvarez, un dirigente sindical del Estado Bolívar. Estuvo preso durante 11 largos años y después de 11 largos años bajo prisión, esta persona resultó puesta en libertad porque se le declaró inocente. No había indicios, no había evidencia alguna de que esta persona haya incurrido en ninguno de los delitos que se le imputaba. Bueno, y eso le costó a esta persona 11 años bajo prisión y además en buena medida pérdida de su salud física y mental. Por ahí anda Rodney Álvarez con las secuelas de ese acontecimiento. Pero bueno, ojalá que no haya un solo preso político más en Venezuela, en ningún momento, porque de lo que se trata precisamente la democracia es de tolerancia, de respeto por las ideas de los demás, de respeto y garantías de convivencia ciudadana. Así que ese es el clamor, yo estoy seguro, de todo el pueblo venezolano, que no se repita más esta insólita experiencia de que una persona por sus ideas políticas, por su accionar político, esté sometido a juicio o esté tras las rejas injustamente. Bueno, dicho esto, amigos y amigas, voy a permitirme, me dispensan la extensión de mis comentarios y seguramente la vehemencia también, pero el caso, la circunstancia lo amerita. Hoy vamos a estar haciendo, amigos, una entrevista que tiene que ver más bien con la ciencia. Verdaderamente
interesante lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de algo que se denomina la contaminación mercurial. ¿Qué es eso de contaminación mercurial? Bueno, todo el mundo se lo preguntará, yo también me lo pregunto, ¿cómo es eso de la contaminación mercurial? ¿De dónde proviene? ¿Qué es la causa? ¿Cuáles son las circunstancias que llevan a que se produzca esa contaminación? ¿Cuáles son las consecuencias de esa contaminación para el ambiente, para el ser humano? ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Por qué? ¿De qué se deriva y cómo se corregiría esa contaminación? ¿Cuáles son las extensiones que ha logrado alcanzar esa contaminación? Bueno, esta y muchas otras preguntas, por supuesto, surgirán en el curso de la conversación con 3 científicos académicos venezolanos. En primer lugar, la profesora Nereida Carrión. Ella es doctora en química, es profesora universitaria, investigadora científica. Les presento a la doctora Nereida Carrión. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, buenas tardes para todos. Bueno, gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de expresar, pues, esta, vamos a decir, investigación, nuestro trabajo, que ha sido bastante, puede ser útil para el pueblo y para la sociedad, para ver si buscamos alguna forma de que realmente se le dé una atención que es lo que nosotros queremos para ese problema. Ok, ya vamos a profundizar un poco en esto. Ella viene acompañada de Gladys Venegas, también profesora, farmacéutica, toxicóloga. Gladys Venegas, coordinadora de análisis toxicológico en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Ajá. Permítame. Por la posibilidad de hacer público un trabajo que duró tantos años y que pues, sentimos nosotros que aprovecho no solo para la academia, sino para las comunidades, pues, en el sentido de hacer visible el riesgo que viven. Eso creo que es fundamental en este tipo de casos. Ya vamos a entrar en materia. Y también el doctor Miguel Murillo Araque, él es profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela, actualmente contratado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IRIC. Bienvenido, profesor. Gracias. Un placer realmente estar acá con ustedes para compartir un poquito lo que hacemos esta experiencia, sobre todo en el trabajo de la contaminación mercurial. Durante varios años yo he trabajado específicamente en eso, pero con mi énfasis es en tratar de que los métodos que se están utilizando para generar la data que nos va a decir si hay o no hay contaminación, sea realmente válido, sea realmente creíble. Ese es mi trabajo como químico analítico. Bien, excelente. Usted va a explicar un poquito después ese tema en un lenguaje que sea perfectamente digerible por quienes no manejamos esa temática. Vamos a preguntarle en primer lugar a la doctora Nereida Carrión, quien ha encabezado este grupo de investigadores. ¿En qué consiste la contaminación mercurial? ¿Cómo se produce? ¿Por qué? ¿Y cuáles son los alcances de ese proceso? Bueno, esta fue una investigación producto de un proyecto de investigación que fue aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y también recibimos el apoyo del Banco Central. Realmente no solo es el uso del mercurio en la minería artesanal y no solamente daña a las personas, daña a todo el ambiente, incluido nosotros, porque hay destrucción de toda la naturaleza, la fuente, los ríos, la naturaleza se van haciendo grandes, vamos a decir, destrucciones de árboles, de la tierra, todo eso. Y además, la purificación del oro utilizan mercurio, que es lo más fácil para el minero artesanal, porque realmente se consigue fácilmente, no es un proceso que necesita grandes instalaciones, como hay otros que son menos contaminantes, pero eso causa un gran, vamos a decir, daño al organismo, y eso se lo va a explicar mucho mejor nuestra toxicóloga, que es precisamente ese su tema de trabajo.
Nosotros en este proyecto estudiamos los ríos, ¿verdad? La contaminación en el río, bueno, eso es a través de los peces que los estudiamos. De eso les va a hablar el doctor Murillo, que fue puntal en esa investigación. Y estudiamos también en el Callao la contaminación en los niños y en la población en general. Qué cantidad de mercurio tienen en su organismo, en la orina y en la sangre, pues. Y seleccionamos el Callao porque en el Callao fue donde se empezó a explotar el oro en Venezuela y tienen más de un siglo. Ya allí existen familias que están establecidas durante mucho tiempo. Son los abuelos, los nietos que están, y entonces, expuesto. Bueno, es expuesto. Y es una población que tenemos un poco la idea equivocada de que está compuesta por garimperios. No, solamente el 30% de la población es una población foránea, pues, que es lo que nosotros llamamos garimperios normalmente. Pero el 70% de la población son nacidos allí, que han vivido todas, tienen su familia y son mineros, aunque la minería a algunos les ha dado para tener, vamos a decir, una feliz vida o una vida cómoda, pero a otros no. Eso depende. Ok, mire, vamos, antes de darle la palabra a la toxicóloga, porque vamos a ir explicando, digamos, paso a paso este proceso, me gustaría precisar dos cositas. Primero, usted dice que es la utilización del mercurio en la minería artesanal. En primer lugar, vamos a explicar si esto ha sido superado por la minería, llamémosla industrial, por esas grandes empresas que están también explotando oro en algunas partes de Venezuela. Si eso ya no se usa, sino solamente en la minería artesanal. Es la primera precisión que quiero hacer. Y la segunda, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se consigue el mercurio y cómo se utiliza en esa minería artesanal? Bueno, fíjese, no es que no se utiliza el mercurio, también lo utilizan las empresas medianas, porque, por ejemplo, Minerven utiliza la cianuración, pero necesita realmente de una infraestructura. En esta parte del mercurio no se necesita, sino es muy fácil, aunque el mercurio está prohibida su venta en Venezuela por un decreto presidencial desde el año 1965. Sin embargo, allá en el sur, en el Callao específicamente, se vende normalmente. ¿Cómo se obtiene en las el bodegas. mercurio? Bueno, el mercurio se obtiene de minas y aquí viene por toda vamos a decir, entra ilegalmente a Venezuela. Por toda, tenemos una gran extensión que nos es limitante con otros países. Por ahí entra el mercurio. Lo traen en diferentes formas. Y entonces, porque realmente legalmente es un proceso solamente para las industrias que lo necesiten para otras cosas, que no es la explotación del oro. Pero, bueno, viene por los caminos verdes. Yo recuerdo, doctora, en mis tiempos infantiles y no tan infantiles, también de adolescente y tal vez de adulto, que yo usaba mucho, en mi casa se usaba mucho y en Venezuela se usaba mucho una cosa que se llamaba el mercurio cromo, que uno utilizaba para sellar heridas. Sí. Ese mercurio cromo que ya desapareció, también es contaminante. Claro, porque ese tiene mercurio. Es un compuesto del mercurio. Es una molécula muy grande, pero tiene el mercurio. Por eso se llamaba mercurio cromo. Se llama. Ya no se usa por eso, por su efecto contaminante. Y está prohibido en todas partes del mundo. Sí, la ahora venta se usa, libre, abierta. Claro, ahora se usan unas, vamos a decir, banditas que te toman la temperatura para usar el termómetro, que el termómetro lleva de mercurio. mercurio. Claro, al calentarse sube en la escala y nosotros vemos si hay o no fiebre. A los niños nos encantaba romper el termómetro porque jugábamos mucho. Con lo que llamamos azogue, si mal no Con el recuerdo. azogue, exacto. Ya eso no se usa. Aquí en Venezuela había una fábrica
de esos termómetros, ya no está. Entonces, realmente se utilizan otros métodos que no son contaminantes. El mercurio se ha ido sacando de todo, pues de todos los procesos. Okay. Entonces, su gran uso era el mercurio cromo, eso es verdad. Ok. Ajá. La otra precisión era sobre si se utiliza también en la minería industrial, pero además me gustaría saber acerca de los alcances geográficos de esa contaminación. ¿Eso está circunscrito solamente al Callao y al estado Bolívar o también hay contaminación por vía de, no sé, de hereditaria o de alguna otra forma en otras partes de Venezuela? Bueno, el mercurio, en principio usted lo ve como un sólido. Ya todos conocemos el mercurio a través de los termómetros. Pero él tiene una tensión de vapor, o sea que se forma un vapor, que es un gas, ¿verdad? Y eso va desplazándose por todo el ambiente. Si nosotros ponemos acá un recipiente con mercurio, al cabo de media hora está el ambiente contaminado con mercurio, porque él rápidamente se va, es un gas. Pero es un líquido, pero tiene una alta tensión de vapor. Después la toxicóloga nos va a explicar cómo se afecta el organismo, sí, ahora cómo se afecta también el ambiente. En la industria minera ya grande se utilizan otros métodos, la cianuración, por ejemplo. Cianuro, aunque no es completamente inocua, pero es menos contaminante porque se puede controlar mejor. El mercurio, como se puede usar directamente en las casas, usted puede, ¿dónde está el oro? El oro está en una roca, es un granito. Entonces allí, pero está en muy pequeñas cantidades. O sea, ya que tenga 0.1% ya es bastante, ¿verdad? Entonces hay que purificarlo. O sea, lo que nos interesa es sacar ese oro de esa roca. Correcto. Si tenemos un camión de roca, tendríamos 1 o 2 kilos de oro. Eso es lo que nos interesa. Entonces, eso lo hacen artesanalmente, por eso le decimos la minería artesanal, porque muelen, ¿qué es lo que es? Lo muelen en un sitio con un tornillo sin fin. Eso tiene un motor de lavadora, o sea que eso se hace fácilmente por cualquier persona que sepa un poquito de electricidad. Entonces, y de mecánica. Lo colocan allí, la roca va entrando, va saliendo molida y está una placa que es de cobre y está azogada. O sea, quiere decir que el mercurio se amalgamó, porque el mercurio se amalgama con muchos metales. Y entonces nosotros, en vez de ver el cobre, que es de este color así, sí, color cobre, pues que nosotros lo llamamos. Lo vamos a ver toda la placa blanquita, o sea, como plata, que es el mercurio. Entonces, al pasar ese material que se viene moliendo, que viene mojado también para facilitar la molienda, por esa placa se va quedando el oro amalgamado. Entonces, una vez después de un tiempo, esa placa se raspa, ¿verdad? Se quita todo ese oro que está allí amalgamado con el mercurio y se calienta para obtener la pepita de oro. Entonces, allí es donde estamos nosotros ahora evaporando el mercurio al ambiente y no se queda ahí donde se ha hecho, que esos sitios los llaman los molinos. Y eso, existen cantidades muchísimo en el Callao. Entonces, sino que se va expandiendo. Alrededor del molino viven personas, está la población, y entonces están sometidos a ese vapor día y noche, todo el tiempo. ¿Y eso se hace solamente en el Callao o en otras partes del Estado Bolívar y de Venezuela? Claro, en todas las partes donde hay oro. Y en el Estado Bolívar hay como más o menos como 40 sitios donde se consigue oro. Es una extensión. Hay muchos sitios. ¿Y en otros estados también? En el Estado Bolívar principalmente y en el Amazonas. El Amazonas.
Pero antes había, aquí también, en donde estamos nosotros, aquí en la capital, había un poco de oro. Porque Yo le siempre preguntaba... Ajá. Venezuela ha sido realmente rica en oro. Pues. Sí. Yo le preguntaba a usted cuando conversábamos por teléfono, ya le vamos a dar la palabra a nuestros otros dos invitados, van a tener tiempo suficiente de expresarse. Sí, yo quiero que ellos No, ellos van a hablar bastante, pero tenemos toda una hora, todavía nos queda bastante. Sí. Pero fíjese, yo le preguntaba a usted cuando hablábamos por teléfono para concertar esta entrevista, si estos procedimientos que se están utilizando ahora en el Guaire, porque he visto muchas personas metidas en el Guaire buscando oro, si ahí también se está utilizando mercurio o si hay formas de contaminación también del río por la búsqueda del oro. Claro, ¿cómo lo van a, si ellos, ese oro debe estar con el material rocoso, o sea, con la tierra. Entonces tienen que sacarlo de ahí, sacar el oro puro. Tiene que ser con mercurio, porque no van a utilizar unas grandes instalaciones como es como lo utiliza la industria, pues como lo utiliza Minerven, por ejemplo. Sino lo van a hacer artesanalmente. Si consiguen algo, que sería, bueno, dicen que hay, pero no sé si exactamente hay lo que han conseguido y realmente mucha gente se dedica a eso. Sí, hombre, sí. Yo no sé si serán prendas que se le ha caído a la gente a través de los sistemas de drenaje o cómo es la cosa, pero lo cierto es que muchas personas se están dedicando en el Guaire a la búsqueda del oro. Todavía nos quedan unos minutos antes de irnos a la pausa. Voy a darle la palabra a la toxicóloga. Ella se llama Gladys Venegas, no Gladys Vanegas, como el nombre de la escuela que queda allá en mi parroquia Coche. Ella es Gladys Venegas. Profesora Gladys, cuéntenos cómo afecta el organismo de las personas que están trabajando en la búsqueda del oro, cómo lo afecta el contacto con el mercurio y cómo se transmite eso para el resto de los seres humanos que están en ese ambiente. Sí, bueno, hay dos grandes dimensiones con respecto al mercurio en esas zonas de afectación, porque el mercurio que se utiliza para amalgamar el oro después que sale de la molienda está pegado de la placa y esa placa luego tienen que aplicarle calor para que se desprenda el mercurio, se volatilice y en ese momento en el que se volatiliza las personas lo inhalan, lo respiran. Y por esa vía de la respiración, ese mercurio va o directamente al cerebro, el sistema nervioso central, o va por el torrente sanguíneo a órganos importantísimos. El mercurio tiene preferencia por los riñones. Daña los riñones. Sí, se acumula en otras partes, pero preferiblemente en un riñón. Entonces, ahí hay un cuadro de intoxicación que cursa con ese deterioro renal, que cursa con elevación de las enzimas hepáticas, que cursa con deterioro de la capacidad de respirar, porque el mercurio es corrosivo y rompe alveolos cuando se inhala. Y a nivel del sistema nervioso central causa un cuadro que se llama eretismo mercurial. Ese eretismo ¿cómo se manifiesta? Es un cuadro psiquiátrico. Un ¿Ah, cuadro sí? psiquiátrico que hay una primera etapa de irritabilidad, con depresión, con trastorno cognitivo, y cuando hay mucha impregnación hay una locura, con alucinaciones, con un cuadro que no se revierte. Hay un pasaje de un libro muy famoso que se llama Alicia en el País de las Maravillas, Sí. que nosotros los toxicólogos lo tenemos siempre de base para poder explicar cómo es la cosa. Saben que Alicia tiene que atravesar un espejo para llegar a aquel mundo donde está la reina, donde está el sombrerero loco. El sombrerero loco es tan loco porque su sombrero está hecho de piel de conejo y para poder precipitar las proteínas animales se usaba mercurio en la época en la que se escribió el libro. Y por eso estaba tan... O sea, ya desde entonces sí, habían esas manifestaciones de locura. Todos los que atravesaron el espejo están con un cuadro psiquiátrico importante porque todos se atravesaron el mercurio, que es el azogue del espejo. Pues. Y ese cuadro pues es así, irritación, alucinaciones, deterioro cognitivo. En el Callao y en las zonas mineras, en realidad, que tengan acceso a ríos que se alimenten de peces y de plantas de agua, tienen un riesgo adicional, que es el riesgo de la conversión del mercurio en el ambiente en mercurio orgánico. El mercurio en esa otra forma pasa a otros compartimientos del
organismo y también hay otro deterioro cognitivo, hay paso a placenta, los niños pueden nacer sin la formación de los órganos del sistema nervioso central, es grave. Porque una persona entonces coma un pez contaminado, se contamina a sí misma. En esos lugares es bien peligrosa la exposición. Ok, tenemos que hacer una pausa porque corresponde justo a esta hora escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso, amigos y amigas, vamos a continuar conversando con nuestros 3 invitados del día de hoy. Y voy a darle la palabra en su momento al doctor Miguel Murillo Araque. Él es profesor jubilado de la UCB y contratado por el IBI, quien también hizo unos aportes importantes en esta investigación sobre la contaminación mercurial. Y vamos a ir alertando también a la población acerca de, bueno, cómo evitar que esta contaminación siga avanzando y si eso ha excedido también en el tiempo aquellos espacios temporales en los que ustedes hicieron esa investigación. O sea, todavía se están viviendo las secuelas de aquella contaminación de aquel momento en que hicieron esa investigación, que entiendo que fue hace algunos años, y si ustedes le han hecho seguimiento a ese proceso. Pero bueno, eso lo precisaremos un poquito más adelante. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación y luego leeremos también preguntas, comentarios, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100. Así que no se nos vayan, amigos, que enseguida continuamos hablando sobre este interesante tema. Ya venimos. Voy a leer publicidad rápidamente del Grupo Médico Hermanos Unidos. Me permiten un instante que voy a compartir con ustedes esta información. Rápidamente, un segundo, si son tan amables. Me está repicando el teléfono, pero no lo puedo atender en este instante. Dice: el Grupo Médico Hermanos Unidos abrirá muy pronto sus puertas en el prestigioso Centro Comercial Propatria en el oeste de Caracas. Somos un grupo de profesionales de diversas especialidades y con gran sensibilidad, inspirados en el espíritu de José María Vargas. Nos motiva la solidaridad con nuestros pacientes, a quienes atenderemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Comercial Propatria nivel 5. Grupo Médico Hermanos Unidos, confianza y fe. Y les hablo también, amigos y amigas, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Les recuerdo que el doctor Argenis Portillo, aparte de ser médico geriatra de una larga trayectoria, un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de las Cibarras, en la avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario en el perímetro de la ciudad de Caracas a todas aquellas personas que así lo requieran. Les invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Enseguida, queridos amigos, queridas amigas, vamos a continuar con nuestra conversación con la profesora Nereida Carrión, Gladys Venegas y Miguel Murillo Araque. Pero en instantes vamos a escuchar el avance del noticiero. Ya se encuentra con nosotros Alex Márquez, quien va a compartir con nosotros un informe noticioso. Y luego también vamos a leer los comentarios, preguntas, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100. Así que no se nos vaya. ¿Cuántas nos quedan, Lourdes? No, quedan 5. Quedan varias todavía, entonces vamos a hablar un poquito. Podemos hablar rápidamente con el doctor Miguel Murillo Araque, químico analítico. Correcto. ¿Es su especialidad, doctor? Es correcto, sí. Ok, rápidamente, explíquenos en primer lugar lo que significa la química analítica para después entrar en profundidad en la investigación. Esto es solamente para las redes, entre tanto. Cuéntenos rapidito. Aquí sí, acá. Y allá también nos están siguiendo. Sí, ¿En qué consiste la química analítica? Bueno, como el nombre lo indica, la parte analítica es análisis. Lo que hacemos es analizar. Entonces, si usted quiere saber por lo menos cuáles son los componentes que está tocando ahorita, yo me encargo de eso. Los componentes químicos de una pieza, de una... Completamente. La Ok. idea es traer todo lo que está ahí, yo se lo puedo averiguar
con los equipos apropiados, por supuesto. Ah, muy interesante, muy interesante. Entonces, por eso es que nuestro trabajo, mi función principal era justamente la de generar métodos que nos permitieran alcanzar cuáles son las concentraciones de mercurio que había en el ambiente, en la persona, etcétera, etcétera, y luego sacar las conclusiones y, por supuesto, la participación de la parte toxicológica que luego nos diría cuál es la influencia o la inherencia que tiene el cuerpo. Ok, bien interesante. Pero también técnica, nada más. ¿Cómo no? Bien interesante esto como una pastillita, una pequeña píldora que después usted va a profundizar, va a ampliar. Ok, creo que ahora sí nos toca. Se queda un minuto. Ok, en un minuto vamos a escuchar a Alex Márquez. Estamos al aire. A ver. Si yo le hago una pregunta al señor, no sale al aire, ¿verdad? Sí, sale a la No, le voy a preguntar algo. Después. Estamos al aire, claro. Sí, pero voy a aprovechar lo que tú eras analítico para que me respondan algo. Porque es fácil. Para salvar un cero. Sí. Las 2:33. Avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Notirrumbos informa al diputado de la Asamblea Nacional Alexis Algarra. Afirma que la reforma judicial representa una oportunidad muy importante para sacar a los partidos del Tribunal Supremo de Justicia y avanzar hacia un poder imparcial. Notirrumbos informa, Rusia se sumó a la operación de salvación de los hipopótamos condenados a la eutanasia en Colombia, informa este miércoles el zoológico de Moscú. Informó Notirrumbos, o 34 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Muy bien. Notirumbo. Aló, María Elena, amiga María Elena, estoy al aire, ¿yo? Estamos al aire, disculpe. Ajá. Ah, esa pregunta la vamos a formular. ¿Cómo no? Esa pregunta. Ok. Ok. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora. Hoy estamos hablando acerca de la contaminación mercurial y tenemos en el estudio 3 científicos que han hecho una investigación muy importante, muy esclarecedora acerca de la contaminación mercurial en la explotación de oro en el estado Bolívar, específicamente en el Callao. Pero antes de darle la palabra de nuevo al doctor Miguel Murillo, a quien le dimos un breve espacio en la pausa, voy a formularle, había una pregunta que me acaba de hacer una oyente, la señora María Elena, buena amiga de este programa, quien me llamó para preguntar, ella tiene que botar un tensiómetro que es a base de mercurio. Las personas que tienen un tensiómetro con mercurio o que todavía conservan termómetros que tienen mercurio, ¿deben desecharlo o los pueden continuar utilizando sin ningún riesgo o bajo algún riesgo para su salud? ¿Quién nos responde esa pregunta? Bueno, existe una comisión a nivel Ajá. nacional que se está ocupando de recoger
todos los aparatos Ujú. que utilizaban mercurio, porque así como ella lo tiene también en la universidad, también existen algunos aparatos de medición. Yo tengo, por ejemplo, un termómetro en mi casa de mercurio todavía. Si está bueno, no hay problema. No hay Siempre, problema. siempre que no se escape, o sea, que Ajá. no se rompa, porque al momento de romperse Ya es otra. ya es otra cosa. ¿Qué pasa? Vamos a explicarle a nuestra Sí, audiencia. Si a pero- alguien se le parte el termómetro, que es muy común eso. ¿Qué pasa con ese mercurio? Bueno, el mercurio no lo debe tocar con la No lo debe mano, tocar. porque también por la piel se puede absorber. Existe el azufre. Ajá. Entonces lo es importante, se compra una papeletica de azufre Ajá. y se lo pone, y el azufre Absorbe. captura el mercurio. Y después de eso, ahora, ¿dónde lo vamos a Ajá, llevar? ¿a dónde Porque el se- problema, No se puede botar en el basurero. no, porque cuando vayan a calcinar esa basura que la van a quemar, Sí. va a ir al ambiente, Ajá. es porque recibe ¿Y calor. cuáles son las consecuencias? Bueno, yo no tengo el teléfono, pero hay un organismo que recoge esos aparatos que tengan mercurio o que haya problemas de contaminación mercurial, porque también eso puede suceder en cualquier parte. Antes que se usaba en odontología, ya no se usa el Por cierto, mercurio. sí, para Sí, para exacto, y entonces, resolver bueno, problemas dentales. claro, usaban la amalgama. Entonces, bueno, ¿Qué es a base de mercurio? ¿O contiene? contiene mercurio, una amalgama. Ok, rápidamente, la doctora Venegas también quiere decir algo al respecto y enseguida vamos con el profesor Murillo. Sí, quería solamente no para hacer alarma, sino para que tengamos conciencia del ambiente, que pensáramos sobre los desechos de mercurio. Es cierto, existe una comisión, pero también es cierto que la información sobre esa comisión no circula. No ha estado muy accesible. No, La misma universidad tiene acumulación de desechos de mercurio que hay que colocar el dispositivo roto en un frasco bien sellado, cubierto de agua, de manera que no se evapore el mercurio. Pero también tenemos en los depósitos de basura, en los desechos, en los llenaderos, en los botaderos, en los containers, desechos de aquellos bombillos ahorradores que llegaron al país, que fueron un cambio del neón a bombillos mercurio. de mercurio. Correcto. Entonces, tenemos una emisión de mercurio importante en el ambiente que no ¿Qué pasa en el ambiente con lo eso? estamos permanentemente inhalando. Ajá. Hay estudios en Colombia, en Brasil, en México de la inhalación del mercurio de esos botaderos de basura, y se sabe que la población tiene afectaciones importantes a nivel renal y a nivel del sistema nervioso central por la presencia del mercurio natural en la ciudad, justamente por solamente no recoger la basura o la recolección de basura, no hacerla con cierta regularidad. Cuando una persona se hace, por ejemplo, un estudio de laboratorio sanguíneo, ¿sale allí el mercurio? ¿Cómo se detecta que hay mercurio en un organismo? El mercurio se detecta en el organismo. Se ¿Cómo? detecta en la sangre y se detecta en la orina. Se detecta en la sangre si la exposición fue única y reciente. Unos 15 días, 20 días podría todavía estar circulando. Ajá. Pero después se une a ciertas proteínas de la piel y se acumula en ciertos órganos. Y con el tiempo él va cediendo y va apareciendo en la orina. Entonces hay que esperar cierta acumulación y se toma en orina de 24 horas. Hay estudios en cabello también, en el bulbo piloso se hacen determinaciones de mercurio. Hay otras determinaciones en saliva mucho más sofisticadas. Cada una de ellas tiene su significado a nivel de medicina. Ok, vamos a darle ahora la palabra al doctor Miguel Murillo Araque. Él es químico analítico. Explíquenos de nuevo para las personas que no escucharon esa explicación suya acerca de lo que es la química analítica y además cómo se manifestó su aporte en la investigación sobre la contaminación mercurial. Sí, Con voz fuerte, doctor, porque tenemos... trataremos. Sí, porque tenemos apenas 2 micrófonos. Mire, la química analítica se encarga justamente de analizar o identificar todos los componentes de la materia, ¿no? De la sustancia. Yo le explicaba hace un rato que usted estaba ahorita tocando un material que aparentemente es de Metálico. aluminio o de hierro. Sí. Mi objetivo como químico en un momento determinado es identificar cada uno de los componentes que componen ese material. Luego, En la proporción que cada uno de ellos... En las concentraciones. porque de eso va a depender todas las características, la flexibilidad o cualquier otra propiedad que pueda tener de la cual se encarga el fabricante para hacer ese material. Correcto. Entonces mi objetivo es averiguar todos esos detalles.
En el caso del mercurio, obviamente el mercurio es un elemento, un elemento más de la tabla periódica, en la cual se encuentran todos los individuos que nosotros necesitamos identificar. Y bueno, mi objetivo es averiguar cómo identificarlo, cómo cuantificarlo, para darle una expresión, un resultado a las personas que luego se van a encargar de ello, para sacar información. Por ejemplo, como el caso de la toxicóloga, que se encarga de establecer cuáles son los efectos que eso puede tener luego sobre el organismo. ¿Cuáles son los hallazgos principales que usted encontró en esa investigación? Eso es una pregunta bastante interesante, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí en aquel entonces era que la concentración total de mercurio no necesariamente era la que me daba la información de alguna propiedad toxicológica o si era extremadamente dañino, por ejemplo. Porque en la parte química, biológica, la parte orgánica, es un factor también importante y es el que facilita la entrada dentro del organismo. Cuando ese mercurio está unido a otras moléculas que tienen características orgánicas. Estamos hablando de compuestos como metilmercurio y etilmercurio, que son extremadamente dañinos, son los que matan realmente. Entonces, el punto era cómo analizar el mercurio, pero no solamente el mercurio total, el mercurio que yo pueda determinar con una cierta técnica, ¿no?, que pueda encontrar, sino cómo identificar ahora aquellos elementos que son más difíciles de ver, como el metil y el etilmercurio. Puedo decirle que si una persona tiene a lo mejor un microgramo de mercurio en su cuerpo, que es bastante, tenga 1.000.000 de veces menos de metilmercurio. Y 1.000.000 de veces menos puede ser muy importante. ¿Así? Entonces tengo que desarrollar un método para analizar ese individuo en esa concentración. Y eso implica un trabajo realmente descomunal que nos llevó realmente años, pero lo logramos hacer, ¿no? De hecho, salieron varios trabajos, creo que una tesis de maestría en aquella oportunidad y algunas publicaciones internacionales. Ese es mi objetivo, ese es mi trabajo. Otra de las cosas que me generó un gran placer, bueno, cuando hablamos de metil y etilmercurio estamos hablando de peces. Usted hace un instante habló acerca del pescado. Sí. El pescado puede ser una fuente de mercurio y una fuente muy importante. Pescado de río, Sí, estamos hablando de pescado de río. De río de cualquier parte. ¿Así? Por ejemplo, ahorita la doctora Nereida está hablando acerca del mercurio que estamos hablando en la mina. Y estamos hablando de los que están explotando el mercurio. Pero el mercurio está metido en cualquier parte. Hace como unos meses, 3, 4, 5, 6 meses, no recuerdo muy bien, leía una noticia de Europa, en la cual España había prohibido la venta de una especie de pescado que ellos sacan de ahí del Mediterráneo y con la que se alimenta gran parte de los españoles. Y prohibieron la venta. ¿Por qué? Porque encontraron cierta cantidad de metilmercurio. Entonces, dentro de los peces, dentro del mar, los animales, hay una cadena, y esa cadena implica que los peces que son más grandes se van comiendo a los más chiquitos. Y ellos van acumulando, son bioacumuladores de mercurio. Al final los peces más grandes tienen más mercurio y hay más probabilidad de esa contaminación mercurial en aquel que lo está consumiendo. Entonces, fíjense que toda una cadena, todo no es así normal. Por ejemplo, el caso del mercurio que está en el río. Sí, pero ese río está en sedimento. Y en ese sedimento hay algas y hay otras bacterias. Y esas bacterias agarran ese mercurio y lo transforman en metilmercurio. Luego viene una sardinita, se come ese metilmercurio con otra cosita, entonces un pescadito más grande se lo come y cuando vemos lo estamos comiendo nosotros en el plato de la cocina. Así. Ese es el punto y por ahí viene el problema grave también. Ok, ¿y han encontrado ustedes evidencias de que personas, por ejemplo, de Caracas, que está a 1.000 kilómetros de allá del estado Bolívar, del Callao, también hayan podido ser contaminadas por consumo de algún pez o por alguna manera de contaminación por relación con alguien de la zona? Vamos a ir paso a paso. Realmente allá en el estado Bolívar se estudiaron todos los efluentes de la cuenca del Caroní, que es bastante grande. Entonces allí, producto de las técnicas que inventó el doctor Murillo, encontramos que primero que los peces tenían una concentración que está, vamos a decir, por encima de los niveles que se aceptan por la EPA para consumo humano. ¿Qué es la EPA? La EPA es la organización que regula pues las concentraciones que puede haber, que pueden hacer daño al organismo.
y entonces establece unas tablas. ¿Esa es una organización de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas o de quién? ¿O es una entidad privada? No, es de la nación. De las Naciones Unidas. Entonces, bueno, ese fue el primer paso. Que los peces de todos los afluentes tenían mercurio en cantidades Así, importantes. todos. Y entonces se hizo el estudio de ver ahora qué clase de mercurio. Y era metilmercurio, Que es el más peligroso, según que es lo el más explica. peligroso de las especies de mercurio. Ahora, me pregunto, ¿cuál es la fuente de proteína de nuestros indígenas, los pemones que viven en esas cuencas del Orinoco? ¿Cuál es? Ellos comen más fácilmente los peces que ellos están pescando. Entonces, si esos peces están contaminados, bueno, ellos también están contaminados. Estamos, bueno, realmente no cuidando nuestros ancestros, porque le estamos realmente contaminando con algo extraño. La que pregunta, no es culpa de ellos. sí, la pregunta que yo hacía, la distancia nuestra desde Caracas, allá a 1000 kilómetros, nos hace, digamos, ajenos a esa contaminación. ¿Podemos considerarnos que somos invulnerables frente a eso o somos también vulnerables? Depende también. Por ejemplo, nosotros hicimos hace muchos años estudios de odontólogos. Ajá. Bueno, y entonces cuando se utilizaba el mercurio. Bueno, en Caracas hicimos un estudio y encontramos que la contaminación no era importante. O sea, realmente estaba controlado. Porque se utilizan métodos de trabajo que están tomando en cuenta que están trabajando con materiales peligrosos. ¿Ves? Entonces, pero hicimos también, vamos a decir, los peces, las personas que viven en diferentes partes del país. Entonces encontramos, por ejemplo, que los que consumen más peces, que son los que viven a orillas del mar, por ejemplo, en el estado de Nueva Esparta, tienen un poquito más de mercurio en su orina que los que viven que están alejados del mar. Pero cuando llegamos a Puerto Ordaz, entonces analizamos las personas que viven en Puerto Ordaz tenían mucho más que esas personas del estado de Nueva Esparta. ¿Ves? La cantidad era mayor. Pero cuando analizamos mineros, bueno, las cantidades eran enormes con respecto a las personas de la ciudad de Puerto Ordaz. Entonces, depende todo el ambiente, lo que consumen, y ese consumo, esa contaminación de las personas de Puerto Ordaz es por el consumo de peces. Ok, fíjese, nos quedan muy pocos minutos. Yo quisiera darle la palabra que quiere decir algo la doctora Venegas rápidamente para proceder a leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Un comentario muy breve con respecto al consumo de pescado. Trabajos anteriores al de nosotros, el doctor Bermúdez en Bolívar con Banco Mundial, ya habían dictado una información sobre la contaminación de mercurio en los peces y se hicieron unos trípticos que se repartieron en la comunidad con respecto a cuáles peces no debían consumirse y los más prohibidos pues eran los que estaban dentro del GURI, los que estaban en represa. ¿Sí? Eran los peces que tenían la mayor. Más contaminados. Luego de eso, nosotros en nuestras entrevistas del trabajo justamente preguntábamos cómo era el consumo de peces en la comunidad del Callao y ninguna familia supo admitir pues que comían pescado. En todas las entrevistas, el consumo de pescado, cero. Nosotros no comemos pescado, cosa que nunca le creímos. Claro. Pero sí había una noción del riesgo, pues y probablemente por eso no daban información. Okay. Bueno, ahora sí, aquí también sí. Recuerden que hubo una vez acá también que había una dieta famosa del atún. Ajá. Entonces las personas comían atún en la mañana, mediodía, porque para mantenerse era una dieta para disminuir el peso. Bueno, allá al laboratorio de nosotros llegó gente, féminas, que estaban contaminadas, que tenían niveles un poquito altos de mercurio. Entonces, bueno, les recomendamos
no seguir comiendo eso. Ok. Porque el atún, como es un pez grande, se come a los más pequeños, Claro. entonces es una fuente. Claro, claro. Ok, vamos ahora sí, amigos y amigas, un poquito de paciencia. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado a través del Instagram, @Mario llega a 100. Nos quedan 3 minutos apenas, pero bueno, vamos a darle participación a la audiencia. Rápidamente, dice Bla 201416, Narciso Blanco, un cordial saludo. Dice Narciso, un gran abrazo, Mario, 1000 bendiciones, hermano, bendiciones también para ti, Narciso. Willy Pala dice, saludos, Mario, cordial saludo también. Laura Mendoza 740, hola, buenas tardes, Mario, saludos para todos. Así como tú, todos estamos muy alegres por la excarcelación de los presos, pero todos tienen que salir, de acuerdo. León del B62 dice, la libertad es el camino para todos los presos políticos y detenidos desaparecidos. Limpieza de los órganos de justicia y castigo a los culpables de tanto horror y sin razón. Libertad plena ya. Mente Reinaldo 761, buenas tardes, Mario. En Venezuela nadie se aburre. Hoy seguro, después de tu programa, pasa otro evento, otra noticia. Se ríe. Gualberto RGB dice, saludos, buenas tardes. Lo más doloroso de los policías que fueron presos por defender y salvaguardar a la ciudadanía que protestaban. Irsa Arteaga dice, amigo Mario, saludos. La gente que nos gobernó las últimas 3 décadas no son ladrones, sino guapos para cargar. Todos se robaron miles de millones. ¿Qué universidad los formaría? Todos son profesionales, dice. Rápidamente, vamos a ver si hay algún mensaje a propósito del tema que estamos tratando. Calidad 6996 dice, eso está destruyendo al planeta. Me imagino que se refiere a la contaminación mercurial. Y dice, no me como un pescado del Caroní ni del Orinoco ni regalado. Irse Arteaga, amigo Mario, en la Cuarta República también había minería ilegal, pero no destrozaron tanto como ahora. El gobierno cómplice lo ha permitido todo. Canela Figuero dice, beber leche para desintoxicar. ¿Esto es correcto? No es correcto, doctora. No es correcto. Más bien se facilita la absorción. Ok. O sea que no es recomendable beber leche para desintoxicar. León del B62 dice, Arco Minero, zona del Oro, reservorios de aguas dulces violentados por estas prácticas que ecológicas solo el nombre del ministerio. Dios, cuánta irresponsabilidad que dejará huellas nada gratas. Calidad 6966, el Estado Bolívar tiene el mayor índice de personas con Asperger. Los minerales han influido en eso. León del B62, este es un tema interesante para tratarlo en las escuelas, liceos, foros, conversatorios para sensibilizar a la población en lo delicado del tema, además de cómo podemos frenar, y ahí concluye. No completa el mensaje. Pero bueno, desgraciadamente el tiempo se nos agota, no voy a poder leer sino uno más. Dice Méndez Reinaldo 761, y los peces que sacan del lago de Maracaibo están contaminados también de mercurio. Sí. Del lago de Maracaibo, también, doctora. Porque vienen de la parte del uso de las industrias, de la industria que está en el lago, la refinería. También hay mercurio. El Bueno, el catalizador, exacto. ok, bueno, tengo que despedir, doctora, muchísimas gracias, de verdad, me da mucha pena que se nos haya agotado el tiempo, pero bueno, el tiempo es finito. Es finito, Es claro. finito, así que agradecidísimo con ustedes, la doctora Nérida Carrión, la doctora Gladys Venegas y el doctor Miguel Murillo Araque. Hemos estado hablando de un tema interesantísimo, el tema de la contaminación no hay un mercurial. minuto más. Bueno, 30 segundos, doctora, Bueno, si lo requiere. Porque hay una parte muy importante que no dijimos porque se nos pasó con tantas. Sí. Nosotros en este proyecto también contemplamos el tratamiento de la gente que estaba contaminada. Y teníamos una doctora, la doctora Moralia Pérez, que era trabajadora en Minerven, y trataba gratuitamente a las personas que salían contaminadas. El medicamento lo hacíamos en la facultad de farmacia, se elaboraba el medicamento, pero nosotros terminamos vamos a decir, el proyecto porque no conseguimos más financiamiento, porque todo eso es dinero, lo terminamos en el 2016, de allí no sabemos realmente qué pasó con nuestros pacientes, dónde están, qué ha pasado con ¿Cómo se llama el medicamento?
N-acetilcisteína. Repítalo, por favor. N-acetilcisteína. A base de... N-acetilcisteína. Ah, ese es el Ese principio es el activo. principio activo. Ok. Eso lo venden en Colombia y bueno, también lo pueden comprar allá, tiene un nombre comercial. Pero realmente tenemos como venezolanos que tratar de que la parte gubernamental trate a esas personas y les dé todas las posibilidades de, no es solamente tratarlo, es que tiene que hacerles un seguimiento y nosotros tenemos un proyecto para eso. Ok, vamos a darle en algún momento la posibilidad de que vengan de nuevo al programa para hablar Sí. acerca de las soluciones y entonces ustedes expondrán todo eso que se quedó en el tintero. Sí, De verdad, sí, señor. no tenemos más tiempo, ya Sí. viene el programa que... Normal, sí, lo Exacto, el entendemos. programa Muchísimas que gracias. continúa. Muchas gracias entonces a nuestros invitados, a ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbo, Celsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Lourdes Pérez, la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con P de Venezuela, nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consultas previas por el 0414-309-0806 y el Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas diversas especialidades estarán muy pronto al servicio del público en el Centro Comercial Propatia, en el oeste de la ciudad de Caracas. Tengan todos y todos muy buenas tardes.